Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí en su programa A Fondo, una coproducción entre el Canal del Congreso y el CESOP, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En esta ocasión analizaremos el programa sobre las redes sociales y su normatividad. Y para ello nos acompaña la maestra Hilda Telles Lino, quien es directora general adjunta de quejas y reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues entremos de lleno al tema. Excelente. Sectores de la sociedad aseveran que la Internet es un instrumento sin regulación que incide en la agenda nacional, en los medios de comunicación y hasta en los patrones de vida de los mexicanos y de la población en general. Pues bajo el pretexto del ejercicio pleno, entre comillas, de la libertad de expresión. ¿Cuál es su posición al respecto, maestra? Mira, Internet es una plataforma donde se puede interactuar y lo que podemos verlo es como una herramienta de carácter positivo. Sí se ha generado también un uso para provocar violencia, generar o contra sectores de población en particular, incitar a la violencia en contra de ellos. Pero en general se trata, yo creo que de una herramienta muy importante que el día de hoy contamos las personas y bueno, pues a través del cual se puede no solamente acceder a información, sino difundir información. Yo creo que esa es la parte importante que podemos rescatar. Y obviamente también ahí se generan patrones de comunicación, patrones de conducta, se potencializa la información, se hace mucho más multiplicada y eso sí genera de alguna manera incidencia. Y mucho más expedita, claro, y mucho más rápida, ¿no? No, hoy tenemos información en tiempo real, está pasando una situación y alguien la puede ver y de inmediato la sube a una plataforma o a través de las redes sociales y es inmediato. Antes una noticia podíamos enterarnos 2, 3 horas después o en el noticiero de la noche y hoy es de manera inmediata. Entonces creo que esa es una parte muy importante, además bueno, de otros procesos que también se pueden ver de manera positiva a través del uso de la red. Incluso que da la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Así es, de manera inmediata, lo que te comento, ya es una plataforma de interacción donde además incluso una persona sube información, pero esa información se replica y se replica y se replica y finalmente pasa a ser del dominio general y del conocimiento general. Por otro lado, las redes sociales han venido a revolucionar obviamente el mundo de la comunicación, convirtiéndose en parte importante para la vida de millones de personas. Según algunos sectores de opinión, también se han convertido en peligro latente por el mal uso o ignorancia al cual hacía usted alusión en el manejo de la Internet. ¿Cómo evitar este riesgo?
y qué instrumentos de defensa pueden darse, pues para que la población pueda prevenir este tipo de agresiones o abusos que suelen darse a través de este instrumento de información. Bueno, aquí hay dos momentos. Por una parte, al igual que el uso de Internet, ya en particular las redes sociales, también pueden verse de una manera virtuosa como una herramienta para difundir información, conocimiento, posicionar un tema, hacer un impulso, una demanda social. Hemos visto en temas muy particulares cómo el uso y el mecanismo de las redes sociales ha sido un buen impulsor para modificaciones legales, para que se conozca un tema en concreto, en fin. Esa es una parte importante, pero también a la luz de que a través de las redes se puede esconder el anonimato, o se puede estar en el anonimato, también se pueden reproducir cuestiones de carácter negativo, pues cuestiones de violencia contra algún grupo, algún tema en concreto, en fin. Entonces, hoy no hay una regulación en concreto sobre el tema de las redes sociales, no tampoco estaría en la mesa de discusión qué tanto el asunto de regularlo es lo que vendría a resolver. Yo creo que sí es muy importante también un asunto de autorregulación y también todas las personas cómo hacerlo de manera crítica y cuidada. Es decir, que haya ética por parte de... Así es. Creo que también es un momento que en lo personal, cuando se accede a las redes sociales, pues se decide competir en un campo público y también es hacerlo con responsabilidad. Y aquí una parte importante y que quisiera mencionar es cómo incluso esto introyectarlo desde los niños, en los adolescentes. Hay un gran movimiento a partir de las redes sociales, por ejemplo, para en algunos casos fomentar la violencia, el bullying en las escuelas. Entonces, regularlo o prohibirlo desde las escuelas me parece pues una cuestión de riesgo, porque además eso también origina que para los niños o los adolescentes pues sea un campo mucho más fértil de curiosidad y por qué lo están prohibiendo. Entonces, creo que acá también es importante, al contrario, es cómo a los niños, a los adolescentes, jóvenes, se les enseña a utilizar esos instrumentos como mecanismos, para obtener información, para difundir información e incluso para generar buenas prácticas con el uso de la red y hacerlos conscientes, y eso no solamente va hacia jóvenes o niños y niñas, sino también para todas las personas, hacer conscientes que lo que se coloca en la red, lo que se coloca en redes sociales es parte de una biografía que queda guardada y que habría que pensar, incluso antes de hacer uso de esos instrumentos, cómo queremos que se nos recuerde en el mundo virtual al momento de decir una información. Porque uno puede estar, no sé, en una reunión y estás diciendo entre las bromas y todo, y bueno, pretendes que se recuerde así, que eso sea. Entonces, sí hay una parte de ética y de autorregulación muy importante. Entonces, creo que una parte de educación es importante a niños, niñas, jóvenes, y también ya las personas adultas que hacemos uso en redes sociales, pues también saber con toda mesura qué es lo que se va a difundir, cómo se va a difundir, porque eso tarde que temprano queda ahí grabado, y tarde que temprano esa información se usa para bien o para mal, o se saca de contexto o se pone en otro contexto, ¿cierto? Y es muy riesgoso. Entonces, sí es muy importante cómo regularnos. Sin embargo, este tipo de instrumento o de herramienta despierta mayor interés en los niños, mayor curiosidad en los niños y jóvenes, así es, dándole no una utilidad óptima o llena de ética o llena de pretensión educativa o de aplicación de sistemas académicos, etcétera. Vemos que se ha convertido en un instrumento que puede ser peligroso y que también pues repercute en muchas decisiones de la propia sociedad, de la familia, del Estado mismo. Quiero saber su opinión. Así es, por eso mismo yo creo que un punto fundamental donde se tendría que apuntalar más, y eso desde las escuelas, más que hacer un mecanismo de prohibición o de regulación, es cómo enseñar. Es un instrumento muy nuevo, las redes sociales, es relativamente nuevo, pues, o en lo que lo estamos usando, pero es cómo enseñar
el uso virtuoso de esos mecanismos y verlo como una verdadera herramienta. Realmente, por ejemplo, la velocidad ahora con la que podemos tener conocimiento de las noticias, de información, de temas o sucesos que pasan en cualquier parte del mundo, pues es extraordinaria a partir de un buen manejo y un conocimiento del uso de las redes sociales. E igual, difundir información por esos medios se puede hacer, bueno, pues de manera exponencial y rápida a cualquier parte del mundo. Bueno, ¿cómo poderlo lograr? Yo creo que es una parte educativa importante y no tenerle miedo. Tampoco satanizarlo como que todo lo que esté en internet y de pronto lo que tenga que ver con redes sociales es un peligro. Sí hay que tener sumo cuidado. Vimos los efectos que se produjeron en Egipto, por ejemplo. Sí, a través de las redes sociales fue que también se dio pues una mayor agilidad al movimiento en Egipto. Así es, porque es justamente la rapidez con la que se difunde la información y con la que se puede tener acceso pues a conocimiento de temas concretos, bueno, pues lo hace mucho más, lo hace complejo, pero creo que sí es importante, es cómo conocerlas, saberlas, entenderlas y atreverse a interactuar. Yo creo que es importante porque también hay quien dice yo prefiero no estar en redes sociales, prefiero no conocer y bueno, pero también te pierdes de una parte importante de información y de interacción con las demás personas. Es muy importante también apuntalar sobre todo en todas las personas en general, qué información se coloca dentro de la red. Se colocan datos personales, se coloca información sobre en qué momento estoy, en qué lugar estoy, qué estoy haciendo ahora, estoy en casa. Hay cuestiones de seguridad que tienen que ser también muy cuidadas. Yo creo que por eso es importante que se pueda hacer como en un contexto muy general, qué información se puede poner, qué se puede colocar, qué es ético poner también en relación a generar temas de violencia, en generar algún desprestigio contra un grupo de población en particular, en fin, sí es una situación que tiene que cuidarse y todavía irse desarrollando, pero yo no me iría tanto por el asunto de regular o prohibir o restringir, más bien en el ejercicio de la libertad, asumir y enseñar cómo ejercer esa libertad con responsabilidad. Usted ha señalado que se trata de responsabilidad, del manejo responsable precisamente de las redes, pero definitivamente observamos que no es así. Observamos que las redes sociales se utilizan para el manejo político, para el manejo de preferencias de entidad sexual, de entidad religiosa, de varias libertades, ¿no? Se transgreden derechos humanos. Entonces no sé cuál deba ser el ánimo precisamente de que estas redes tengan que regularse, porque no pueden estar imperando al aire y en forma indiscriminada, pues solamente dando sus puntos de vista. Era a lo que me refería anteriormente, estableciendo incluso patrones de conducta que una sociedad entera lleva a cabo, incluso la moda. Maestra, ¿qué me puede decir al respecto? Sí, bueno, pues evidentemente es una herramienta que se puede utilizar para fines tanto adecuados, éticos, como para otros fines que de pronto pudieran resultar perversos y violentos en agravio de alguien. Insisto, sí hay una parte que quizá tendría que valorarse en el asunto de regular, pero esta regulación no podría transgredir más allá de los principios o el ejercicio de otros derechos y libertades, como por ejemplo sería la libertad de expresión. Sí se requiere evidentemente una cuestión más ética sobre el uso que están realizando las personas. ¿Es posible tener un registro en este sentido de los cibernautas que le llaman, pues, en este sentido? Bueno, el registro está, o sea, finalmente cuando alguien decide entrar a una red y de pronto decide salirse, finalmente ahí queda el registro. Pero cambian de signo, de señal en cada momento.
ahí queda y bueno, se puede ir revisando, aunque por ejemplo, también hablando ya de los mecanismos, ¿qué puede hacer una persona cuando de pronto está siendo víctima de acoso o de un ejercicio de violencia y en agravio de su persona? Sí hay una manera de denunciarlo, hay una policía cibernética donde se pueden hacer este tipo de denuncias. La eficacia en de pronto lograr tener todos los mecanismos o poderlo instrumentar ya como una conducta delictiva es complejo porque a veces incluso en denuncias de otros delitos donde de pronto se tienen que hacer peritajes cibernéticos, de informática y todo, a veces todavía la tecnología no da para poder tener con determinación de dónde procede. ¿Cómo ha funcionado esto de la policía cibernética? Mira, yo lo que tengo conocimiento un poco realmente es poco en relación a cómo está funcionando, pero los pocos casos que en mi vida profesional de pronto hemos tenido y que se han hecho las denuncias a la entidad y la policía cibernética han tenido éxito. Pornografía infantil en concreto. Hace algunos años yo trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y había personas que hacían denuncias sobre contenidos de pornografía infantil en ciertas páginas y nosotros lo que hacíamos era de pronto asumir la parte de la denuncia, porque también las personas tenían miedo a hacerlo de manera directa, y la institución lo que hacía era asumir la parte de la denuncia y dar vista a la policía cibernética. Lo que sí te puedo decir es que de inmediato una vez que se daba conocimiento, minutos después la página estaba bajada de la red. Y bueno, ya la investigación y todo lo subsecuente, bueno, ya seguía otro curso legal, pero cuando menos en ese tipo de casos en concreto, se bajaba de inmediato la información de la red, se lograba bloquear la página y bueno, supongo que eso seguía otro curso de investigación, pero en ese nivel de efectividad, pues sí lo logramos ver en casos muy particulares. Es importante contar con instrumentos que propicien un mayor cuidado de la seguridad nacional. Obviamente la Internet no se puede controlar, todo mundo accede a este instrumento. La insistencia es necesario que todos los sectores, usuarios, no usuarios, legisladores, sociedad en general, nos pongamos a analizar, nos sentemos a la mesa y a través de foros, pues realizar una consulta nacional al respecto. No sé qué opinen. No, sí, yo creo que sí es importante colocar en la mesa de discusión y con diversos grupos de población, no solamente, bueno, por una parte los legisladores que tendrían a su cargo la responsabilidad de pronto emitir leyes o lineamientos que puedan hacer la regulación adecuada, pero también pues que se haga partícipe a mucho más áreas, por ejemplo, la parte de la academia, la parte de los grupos de gobierno y justamente hacer las valoraciones de cuál es la parte positiva que se tiene dentro de las redes, en qué partes de pronto han sido lesionadas o qué se tendría que regular o investigar y bueno, pues eso, seguir todo un curso y llegar a acuerdos muy concretos. Yo lo que te digo que sí resulta de pronto riesgoso hablar de un sistema de regulación estricto porque sí se lastiman o se lesionan otro tipo de derechos y libertades. Pero sí también es importante por la otra pues prever otros mecanismos, sobre todo cuando esto pueda atentar, pues sí, contra temas de seguridad nacional, por ejemplo. O de derechos humanos. O de derechos humanos. O ya cuando hay grupos o personas específicas contra las que a partir del uso de las redes se está violentando en concreto, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí es importante, cuando menos sí que se coloque en la mesa de discusión y se pueda llegar pues a un punto medio donde se pueda, sin tener una regulación estricta sobre el tema, pero sí mecanismos que puedan facilitar que no se preocupe. A ver, ¿qué es lo que impide realmente para poder tomar cartas en el asunto y realmente sentarnos todos los sectores a discutir esta situación tan delicada? Bueno, yo creo que es un asunto también un poco de voluntades y un poco de cómo entrarle al tema. Sí hay un importante grupo de defensores, sobre todo en el tema de lo que estamos expresando y diciendo es en ejercicio de la libertad de expresión. Y hay ciertos derechos civiles bajo los cuales son inamovibles y deben de gozar de una entera y absoluta protección. Entonces, de pronto entrar a los temas donde el Estado tuviera que regular
o tuviera que marcar límites al ejercicio de los derechos, se tocan puntos muy sensibles. Hay que recordar pues un poco el camino que de pronto hace años se hablaba del tema de censura, y era muy claro que en muchos casos en concreto se hablaba de la censura, y a partir, bueno, pues evidentemente de toda la lucha que se ha hecho y el reconocimiento ya en concreto de los derechos humanos, y hoy que con la reforma constitucional el asunto del respeto a los derechos humanos es un tema fundamental. Bueno, yo creo que eso también coloca en una situación como de irse con cuidado y no quererle entrar al tema, ¿no? Porque alrededor se lesionan o se puedan lastimar otro ejercicio de derechos, y de pronto hay ciertas como precauciones para entrarle, pero sí es un asunto que creo que tiene que discutirse también, y bueno, pues buscar, insisto, el camino donde pueda, sin lastimar el ejercicio de derechos y libertades, también poner ciertos cuidados para que pues no se generen situaciones de violencia o reproducción de violencia. Por otro lado, aquí tengo algunos datos. En el 2011, Facebook México contabilizó más de 25 millones de usuarios, aumentando, pues, lógicamente, día con día. ¿Cómo lograr que las redes sociales sirvan para construir, despertar conciencia, debates, acciones positivas, pues para la información, el desarrollo, y no para desacreditar o denostar políticas y personas? Tal vez resulte ilusa la pregunta, pero vale la pena plantearla, creo yo. Educación. Educación yo creo que es uno de los principios básicos en los que tendríamos que manejar el uso de las redes sociales. Educación, y también basado pues sobre todo en principios éticos. Sabemos que incluso alrededor de cualquier tema también puede haber campañas sucias o campañas por detrás que puedan lastimar. No solamente hablemos de temas electorales, es más, dejemos eso a un lado ahora, un grupo de población en particular, una preferencia, un grupo, lo que tú mismo decías, la moda, lo que sea, cualquiera de los temas pueden estar sujetos a una opinión contraria y que eso de pronto pueda polarizar. Entonces, ¿cómo se podría de pronto evitar? Pues también eso, haciendo muy claro que sí puede haber una diferencia de opinión, o sea, sí puede haber alguien que diga, yo no coincido con esa postura, pero que no se usara a partir de las redes sociales una situación de desprestigio o de lesión a otra preferencia o gusto por Para eso el está tema CONAPRED, porque se trata de una cuestión discriminatoria. Cuando se trata de una cuestión de discriminación en concreto, sí podríamos de pronto entrar en conocimiento, aunque sí hay una gran complicación. Cuando se trata, si alguien presentara una denuncia, oye, estoy sufriendo una serie de agresiones y aquí están, no sé, los usuarios de cualquier red social, donde están emitiendo comentarios o expresiones de contenido discriminatorio, es difícil de pronto poder hacer el procedimiento contra esos usuarios, porque tú no sabes si en realidad detrás de esos usuarios está la persona que dice ser. Puede estar otra persona, o puede estar alguien con un sobrenombre o alguien que no se ha identificado. Entonces es muy difícil poderlo hacer. Cuando en el Consejo tenemos conocimiento de casos en particular, solo sí que se trate de una persona que pueda ser identificable y que sí se asuma como tal, y que la pertenencia a la cuenta y al usuario sí sea a partir de esa persona. Y aún así puede ser alguien que diga, bueno, en ese momento alguien tomó o pudo hackear mi cuenta y entró y es una expresión con la que yo no acompaño. Pero es difícil, o sea, poder tener todavía un mecanismo de denuncia eficaz donde la discriminación, que muchas veces sí se reproduce dentro de las redes sociales, es muy complicado ya poderlo eso cuadrar dentro de un procedimiento de investigación. Precisamente hablaba de los famosos hackers. Esto pues lógicamente es muy peligroso y atentatorio contra mucha gente, contra la economía, contra la vida y seguridad de mucha gente. Por ejemplo, ha habido múltiples ocasiones, lo ha dicho la Comisión Nacional Bancaria, las instituciones encargadas de este tipo de investigaciones, en que, bueno, mucha gente se ve afectada porque sus tarjetas de crédito han sido hackeadas, ¿no? Entonces,
¿qué se puede proponer a efecto de evitar este tipo de acciones? Sé que es muy difícil, porque como usted señala, hay mucha gente muchas veces atrás, pues manejando al que maneja precisamente este instrumento. Bueno, actualmente ya hay una regulación en el sistema jurídico penal donde ese tipo de conductas son susceptibles de ser denunciadas. Ya hay un mecanismo bajo el cual se puede hacer la investigación y bueno, lograr con todas las dificultades que se pueda, pues llegar a determinar quién pudo haber cometido esta conducta ilícita. Definitivamente esto, como en cualquier otro tema, bueno, pues siempre habrá alguien que decida transgredir la ley y ejercitar esa actividad. Pero bueno, pues hoy hay un marco jurídico relativamente que prevé esto, cuando menos en materia penal. Bueno, pues para concluir, me gustaría que pudiéramos hacer en 2 minutos como un colofón, como una síntesis, un resumen de lo que puede proponerse a efecto de poder abordar en serio este asunto de la Internet. Bueno, yo creo que es importante, pues sí, hacer un llamado en general a toda la sociedad, tanto a la parte que tiene que ver con el Estado, como a todos los que también están no como parte del Estado, para que esto sí sea un tema que de pronto pueda discutirse de una manera seria, sistemática, profesional, para poder tener el panorama completo con todos los puntos de vista, qué tanto podemos hablar de mecanismos de regulación, qué tanto se puede hablar de restricciones dentro del propio uso de las redes sociales, o qué tanto también se puede fomentar otra serie de mecanismos, como sería lo que te comentaba, una parte de prevención, una parte de educación y una parte también de colocar reglas de juego. Mira, en el uso de las redes sociales hay reglas más o menos de juego tenidas o entendidas para las personas que hacen un uso responsable de la red. Entonces, este tipo de situaciones, preparar a los niños y a los jóvenes, que son quienes mayormente están haciendo uso de estos mecanismos, prepararlos con responsabilidad para que puedan acceder a estos mecanismos y saber que esto es un mecanismo que puede ser de manera positiva, propositiva, usado pues incluso para fines de fomentar procesos de democracia, procesos de conocimiento, procesos de información, es importante. Entonces, ¿cómo podemos apuntalarlo y protegerlo? Pues así, colocándolo en la mesa. Pues se nos fue sin querer el tiempo. Muy bien. Muy rápidamente. Rápidamente. Agradezco su amabilidad, agradezco su presencia y bueno, pues esta es su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes agradecerles también el favor de su asistencia y esperarlos para la próxima, en otra emisión de A Fondo. No sin antes recordarles que en sus pantallas de televisión aparecen los números telefónicos y el correo a donde ustedes pueden hacernos llegar sus opiniones, sus críticas, sus ideas. Muchas gracias y hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.